Hola queridos amigos de Libra, estamos en tu especial amor y pues bienvenidos a Alelia Astral. Suscríbete para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, hoy el arcángel Raziel abre tu lectura y te dice lo siguiente: sigue adelante con tu plan de vida. Ya estás listo, tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos, aunque tengas resistencia a aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte porque ello es parte de tu plan de vida. Bueno, mira que te está diciendo que tienes capacidades de manifestar cosas. Por eso te invito a que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente: manifiesto mis deseos, o puedes escribir hecho está. Porque cuando tú lo decretas, créeme que eso se comienza a enviar como esa orden de que tú puedes manifestar tus deseos. Y eso se envía desde el plano astral a este plano más físico y material. Además, vamos a empezar a subir en el canal información esotérica acerca de todos estos rituales de psicomagia. Bueno, para que puedas aprender a manifestar. La lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Tiene varias partes. Energía, porque la parte energética de lectura es importante porque es lo que mueve el resto de tu vida. Luego vamos a ver solteros y conexiones. En cuanto a energía, te dice lo siguiente: tu valor servirá al inocente. Mira que tú eres por naturaleza una persona justa, y energéticamente me dicen que tú has llegado a equilibrar el karma de una persona, el buen karma, o conocido como dharma. Sí, entonces siento que en los próximos días tú vas a ser de bendición, tu energía va a ser de bendición y de protección para la vida de una persona. Me dicen también que te encomiendes a Arcángel Rafael. Por acá me dice: la salud florece en el valiente. Me dice que en cuanto a tu componente físico, es decir, este cuerpo, este vehículo, tienes que hacer ciertos ajustes. Veo que algunos de ustedes están como durmiendo mal, comiendo mal. Debes hacer estos ajustes porque tu cuerpo físico también, cuando se encuentra en desbalance, lo que hace es también participa en el desequilibrio de tu energía espiritual. Sí, entonces me dice: encomiéndate a Arcángel Rafael y haz modificaciones de estilos de vida. Me dice que te haría bien rituales que tengan que ver con limpieza en corrientes de agua, en cuerpos de agua, ríos, cascadas, mares. Sí, entonces busca algún ritual que tenga que ver con limpieza de cuerpo físico. Y acá te dice: sé fiel a lo que amas. Entonces, la energía también es fiel a ciertos patrones, pero hay que aprender a ser fiel a los patrones positivos de la familia, sobre todo. A los que no son positivos hay que huirles. Bueno, pasamos ahora a la parte de amor en sí. La parte de energía es fundamental porque es lo que a veces uno trabaja y dice: pero ¿por qué no me salen las cosas? Porque energéticamente usted tiene por allá un desorden terrible, y entonces es como guardar la suciedad debajo de la cama al barrer. Letras importantes: la S, la V, la MW, la A y la T. Te invitamos a suscribirte para que apoyes nuestro refugio animal. Si amas a los animalitos, nos encantaría que nos apoyes para poder seguir ayudando. Bueno, ya estaba olvidando los signos importantes para ustedes. Tenemos a Piscis, a Sagitario, a Géminis, a Escorpio y a Acuario. Recuerden que puede ser el ascendente, el lunar, el Venus o el solar de esa persona. Esa primera parte es para los que están solteros. Mira, aquí me sale la carta del sacerdote. Los solteros en mi lectura son los que no salen con nadie ni tienen vínculos o conexiones con nadie.
Entonces el sacerdote me dice que hay un trasfondo espiritual en el hecho de que tú no hayas de pronto aún conocido a esa persona con quien quisieras pasar como el resto de tu vida. Sí, hay un trasfondo pues bien importante, la verdad. Siento que podría ser algún contrato kármico de vidas pasadas, pero el sacerdote nos remonta a esta parte, ¿no? Algún contrato y tú te mantienes súper fiel a eso. Yo te recomendaría que si conoces algún terapeuta que te ayude con Reiki kármico, te iría súper bien, o que busques cómo cortar este tipo de contratos. Bueno, esta carta de este 8 me dice que algunos de ustedes están como muy cansados de que las calumnias, los chismes lleven a las crisis a sus relaciones sentimentales. Puede ser que las calumnias tengan que ver contigo directamente, o sea que cuando tienes una relación la gente comienza como a hablar mal de ti. Sí, bueno, pinche gente. Yo digo que la gente que habla mal de otros con otros es porque es muy desocupada. Los que estamos ocupados no tenemos tiempo para esas cosas. Pero sí observo, por acá viene Coray, sí observo que hay gente que la verdad vive como, o sea, intentando hablar de los demás, y esto no está bien, ¿ok? Bueno, la carta del loco me dice que hagas el ejercicio del salto de fe, de mandar todos esos pensamientos, esos rumores, que a ti no te importa el que dirán. A ti te han perdido y tú has perdido buenas oportunidades por estar pendiente de las calumnias, por estar pendiente como de lo que otros dicen, y pues esto no está bien, ¿sabes? Esto definitivamente pues digamos es parte de madurar espiritualmente, no sentirnos presos por el que dirán. Entonces eso te dicen que debes trabajar. Yo te veo conociendo probablemente a una persona que tenga que ver con tu trabajo o como con tu campo laboral, y siento que es una persona que es bastante segura. Entonces te dicen, trabaja estos contratos, das ese salto de fe y no te pongas a creer en el que dirán, porque de pronto también te van a hablar mal a ti de esta persona, y tú da el salto de fe, que probablemente las cosas van a salir súper bien con él o con ella. Bueno, pasamos ahora a la parte de los que ya tienen una persona especial. Acá hay un nuevo amor, me dice la carta de las de copas. Sí, recuerden que los unos siempre representan inicios cuando estamos haciendo lecturas de cartas, o puede ser una nueva etapa con esta persona. También este as de copas representa fertilidad, así que podría ser la llegada de un nuevo bebé. Esta relación, este nuevo inicio o este bebé, sí, representa un avance, un progreso, una conquista súper marcada, digamos, en esta relación. Así que no quiero que tengas miedo, al contrario, me dice que en estos días vas a estar recibiendo buenas noticias al respecto de tu relación de parte de esta persona especial. Mira que en algún punto la relación también, no sé qué es lo que pasa con Libra, pero en algún punto ustedes también tendieron a hacer como un mal juicio o a ser mal enjuiciados ustedes, ¿sí? Como que los criticaron por algo que no era. Si, digamos, te acusaron a ti o de algo injusto, o acusaran a tu pareja y ahora te estás dando cuenta de que no fue así, no te preocupes. La carta de la templanza es una carta de reconciliación, y es una carta que me dice que realmente esta persona tiene todo el deseo de entrar en armonía contigo, ¿sabes? Esto me marca un viaje. Sí, un viaje o movimiento físico, o sea, probablemente esta persona te venga a buscar si es que estén a distancia, y si están bien representa un viaje que va a brindar o a proporcionar este progreso. Yo siento que algunas parejas juntos se van a mudar como a otro lugar o tienen ese plan, ese proyecto, y yo siento que sería lo mejor porque los va a alejar de todas esas lenguas enjuiciadoras que a veces digamos como que
todavía no tienen un suficiente crecimiento espiritual y estas personas lo único que hacen es ir repartiendo como odio y veneno por allí, ¿ok? Vamos a ver. La carta del 2 de copas por este lado acá es una carta de amor verdadero, de matrimonio, de compromiso. Así que vas por muy buen camino a proteger ese amor tan bonito, ¿ok? Bueno, recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario y ve a tu signo ascendente, y si no le conoces te invito a que vayas a Capricornio. Un abrazo, bye.